Buenas tardes, mi nombre es Borja Abrel, soy alumno de primer SMR y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo las preguntas, vamos a estar respondiendo más bien las preguntas del tema 1, componentes de un sistema 04 chipset, ¿vale? Son unas 12 preguntas y las vamos a estar respondiendo el día de hoy. Así que tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿qué es el chipset? Pues básicamente el chipset es un conjunto de circuitos integrados que permite la comunicación entre componentes, ya sea de la integrados en la placa base o no, ¿vale? Permite que cualquiera de estos componentes se comuniquen entre ellos sin importar si que estén integrados en la placa base o no. En la pregunta número 2 tenemos, indica al menos 3 fabricantes de chipsets. Pues bueno, yo te puedo decir 4, que es VIA, Nvidia, Intel y AMD. Esos serían los 4 fabricantes de chipset, yo diría, más populares. En la pregunta número 3 nos preguntan cómo se llaman los dos circuitos por lo que está compuesto el chipset. Pues bueno, los dos circuitos pues están denominados como North Bridge y South Bridge. Estos circuitos normalmente, bueno, y yo creo que solo se pueden encontrar en el factor de forma de ATX. Y para ser más exactos, estos se sitúan en la parte de arriba del socket. Para ser mucho más exactos, el North Bridge se situaría en el medio, mientras que el South Bridge estaría abajo. En la pregunta número 3 nos dicen, en la número 4, ¿de qué es responsable el North Bridge? Básicamente, el North Bridge es responsable de la interconexión entre los componentes de alta velocidad, es decir, la memoria RAM, microprocesador, los buses AGP o PCI Express de vídeo y las comunicaciones con el North Bridge. Con el South Bridge, perdón. En la pregunta 5 nos dicen, ¿y el South Bridge? Pues South Bridge es el responsable básicamente de la interconexión entre componentes de una velocidad más lenta, ¿vale? Como podría ser el bus PS/2, que sería la conexión de teclado y ratón, los buses SATA, buses de conexión, buses de sonido, buses PCI Express, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la pregunta número 6 nos preguntan, ¿qué es el bus del sistema? El bus del sistema es el canal que se utiliza para la comunicación entre el chipset y los demás componentes del sistema. Esto quiere decir, básicamente, para un momento, para. Y bueno, en la pregunta número 6 nos dicen, ¿qué es el bus del sistema? El bus del sistema básicamente es el canal utilizado para la comunicación entre el chipset y los componentes del sistema. Y si lo queremos ver físicamente, lo podríamos situar como unos hilos de cobre, básicamente, que vienen impresos en la propia placa base. En la pregunta número 7 tenemos, ¿qué tipo de arquitectura de bus es la más utilizada por AMD, Nvidia y Apple? El tipo de arquitectura de bus más utilizado por ellos, por estos fabricantes, son el HT, el Hyper Transport. Y bueno, vamos por la pregunta 8, que nos dice, ¿en qué consiste la tecnología Hypertransport? Pues la tecnología Hypertransport consiste básicamente en una conexión punto a punto de alta velocidad y baja latencia, que está diseñada básicamente para aumentar la velocidad en la comunicación de los circuitos integrados en computadoras, servidores, etcétera. Y tenemos la pregunta 9 que nos dice, ¿qué ayuda a reducir esta tecnología? Pues básicamente esta tecnología ayuda a reducir la cantidad de buses que hay en el sistema, es decir, la cantidad de túneles, de canaletas en los que se comunican los componentes del sistema. Esto también, ¿qué quiere decir? Que reduce los cuellos de botella y aparte posibilita que los microprocesadores más potentes de la actualidad utilicen la memoria de una manera más eficiente en sistemas más sofisticados. Y vamos con la pregunta 10 que nos dice, ¿cómo respondió Intel a AMD? Pues Intel decidió responder con DMI, que significa Direct Media Interface, al hipertransport de AMD. ¿En qué consistía esto? Pues esto consistía en que Intel incluyó el controlador de memoria dentro del microprocesador, para así poder acceder a esta misma de una manera más directa.
Vamos con la pregunta número 11 que nos dice: ¿y qué cubre entonces QPI? Pues el QPI surge para cubrir básicamente dos tipos de configuraciones. Una, que es la de los equipos para entusiastas, con varias tarjetas gráficas y además el controlador PCIe no está dentro del procesador, y la que nos encontramos cuando vemos varios microprocesadores en la misma placa base. Y bueno, y vamos con la última pregunta, que es la número 12, que nos dice: ¿y qué me dices del bus FDI? Pues el bus FDI surge del hecho de tener una tarjeta gráfica integrada en la placa base. Ahora, una vez integrada en la placa base, pues tendríamos que los gráficos llevarlos a una pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? Pues obviamente los microprocesadores pues no tienen ranuras HDMI o VGA, por lo que necesitamos un intermediario, y el intermediario es este enlace, ¿vale? Que se encarga de llevar los datos desde el microprocesador hasta los diferentes componentes del chipset que se encargan de darnos este servicio. Así que bueno, hasta aquí sería el vídeo de las preguntas, de las 12 preguntas de placas base chipset. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle un like y nos vemos en la próxima. Adiós.